nos revela que esa ciudad es Roma. De hecho, en Roma se cultivaba en grandes extensiones el lino fino. Aunque es cierto que en Irak se puede cultivar el lino fino, pues uno sabe muy claro que debido al clima árido y desértico de Irak, pues no se cultiva de a mucho. De esa manera vemos que ese simple detalle del lino fino descarta que la gran ciudad esté en Irak. Pero además también se nos revela que la gran ciudad está vestida de púrpura y escarlata. Y esos dos colores son usados solamente por una iglesia a nivel global. Y es la Iglesia Católica. Es decir, a nivel mundial no hay otra iglesia que use estos dos colores, los cuales son usados por los cardenales católicos. No hay otra iglesia, hermanos. Luego, como si fuera poco, está adornada de oro. Como sabemos, los utensilios, los tazones, las copas usadas en las liturgias de la Iglesia Católica, algunas veces son de oro puro y además están adornadas de piedras preciosas y de perlas. Claro que, pues, como hoy en día en las iglesias nominales que uno ve por ahí en las ciudades pequeñas, se entran los ladrones y se las roban, pues la Iglesia Católica ya no las muestra. Ahora están nada más en el Vaticano. Pero los que recuerdan la historia saben muy bien cómo era antes, que la Iglesia Católica todos esos utensilios los tenía en oro, adornados de piedras preciosas y perlas. Entonces, esta descripción de la gran ciudad es la misma descripción de esta iglesia ramera, que es la Iglesia Católica, que se muestra en Apocalipsis 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, hermanos, la descripción de la mujer y de la gran ciudad son exactamente la misma. Babilonia entonces es irrefutablemente la Iglesia Católica, pero también es irrefutablemente la ciudad de Roma, porque ahí está su centro de poder. Como les expliqué en el video pasado, que para que colapse Babilonia tiene que colapsar Roma. Es de locos. Ahora, como sabemos, nos aproximamos a la profecía de Santiago 5. Leamos el versículo 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es decir, este pasaje bíblico, hermanos, es una acusación directa a este poder religioso que conocemos como Babilonia. Es en Roma donde se acumula y guarda todo el oro del mundo. Y es ahí donde está el secreto de su poder, en todo ese oro. ¿Qué pasará cuando el dinero se vuelva digital y todo ese oro sea completamente inservible? Porque ya no podrá ser usado para comprar o vender conciencias. Es en ese momento, hermanos, cuando todo ese oro se convertirá en la prueba reina de la maldad de Babilonia. Ella pudo haber vendido todo ese oro para ayudar a los pobres, pero nunca lo hizo, y la ayuda que supuestamente daba era pagada por los mismos gobernantes de la tierra. Por eso ese oro es un testigo en su contra. Pero además la profecía de Santiago 5 nos revela a este cristianismo plutocrático viviendo en deleites con los reyes de la tierra, tal y como lo reveló también el profeta Juan en el Apocalipsis. Porque aquí el apóstol Santiago lo repite: habéis vivido en deleites, habéis dado muerte al justo.
En este caso, el justo es aquella persona que se somete a la autoridad divina, pero no a la autoridad papal. A ese le dieron muerte en la Edad Media. Pero además el apóstol Santiago nos revela la gran estafa de la inflación, la cual tiene su centro de operaciones en el Banco Vaticano, desde donde se destruye el valor intrínseco de las monedas de cada nación. Por eso los trabajadores reclaman su justo pago, pero el dinero con que se les paga está devaluado, y el dinero que reciben no les alcanza para comprar sus alimentos. Entonces esa profecía de Santiago 5 nos apunta directamente al Vaticano. Ahora, hermanos, ¿cómo alguien pudiera decir que el Papa de Roma no es el anticristo? Como dice Armando Alducín, que el anticristo será asirio, cuando vemos que el Papa de Roma está detrás de estos dos delitos, del delito de la inflación y del delito de matar mártires cristianos en la Edad Media. Pero además, cuando leemos en la Biblia, vemos que el anticristo está descrito como el hombre de perdición y también como el hijo de perdición. Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al 3, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero miremos que Jesús también usa estas palabras para referirse a Judas, diciéndole también el hijo de perdición. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es indudable, hermanos, que tanto Judas como el anticristo tienen esa misma personalidad, donde la hipocresía, la falsedad y el engaño son su modus operandi. En este caso, por ejemplo, con Judas, podemos ver que era una persona hipócrita, un traicionero, un falso. Nadie quisiera tener un amigo como Judas, porque su objetivo en realidad era enriquecerse usando la palabra de Dios. Judas buscaba unir a la iglesia y al Estado al tratar de obligar a Jesús a que usara su poder para imponerse a la fuerza como rey de Israel cuando se viera rodeado por los fariseos y los soldados romanos, para que usara su poder divino para liberarse y para imponerse como rey de Israel. Es de locos, hermanos. En este caso nosotros vemos también en el Papa de Roma las mismas conductas hipócritas que practicaba Judas. Estas conductas solo pueden desarrollarse dentro de una iglesia supuestamente cristiana, una iglesia que aparenta ser la iglesia de Dios. Es que si no fuera así, ¿cómo pudiera engañar al mundo el anticristo? Inclusive, aún si se pudiera, a los elegidos, pues el anticristo debe presentarse como un ser que viene en nombre de Cristo, no como alguien abiertamente opuesto a Cristo. Por ejemplo, si decimos que el anticristo es asirio, que viene del Islam, ¿a quién va a engañar, hermanos? Obviamente que todos los cristianos estaríamos apercibidos con un gobernante totalmente opuesto a Cristo, pues a nadie va a engañar. Todo el mundo estaría pendiente de qué es lo que va a hacer y no haría nada de lo que este ser dijera que habría que hacer. Todo el mundo sabría que este ser es opuesto a Cristo. Es obvio que el anticristo debe actuar igual que Judas. Es el hombre de pecado, el hijo de perdición, una persona que se infiltra en una iglesia con apariencia cristiana y que usa su manto de cristiandad, su manto de apariencia de justicia, para engañar a los elegidos si fuere posible. Hermanos, es indudable que el anticristo tiene que venir de la iglesia católica. No puede venir de ninguna otra parte.
Miremos la habilidad de Judas para disfrazarse, para mimetizarse como si él pensara y actuara igual que los otros apóstoles. Sus compañeros estaban tan despistados de quién era realmente Judas, que cuando Jesús se los reveló, es decir, Jesús no anduvo con vueltas, hermanos. Jesús no se anduvo como con parábolas en este caso. Jesús apuntó directamente a Judas como un ser falso, hipócrita y traicionero, pero sus compañeros estaban tan engañados que no pudieron entender qué era lo que pasaba. No es de locos. Imagínate a Jesús diciendo: tú, Judas, me vas a traicionar, y los apóstoles todavía rascándose la cabeza como que ¿qué es lo que pasa aquí? No entendemos nada. Leamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 21 al 23. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y luego Judas hizo eso. Y entonces quedó revelado que era Judas. Y todavía los apóstoles no podían entenderlo. Increíble. Es decir, ese es ese poder de hipocresía y de falsedad tan fuerte que a pesar de que te está mostrando directamente que esta persona es falsa, tú te rehusas a creerlo. Luego nuevamente Jesús dice que Judas lo va a traicionar, y esta vez aún más directamente que la vez anterior. Leamos en el mismo capítulo del versículo 24 al 25. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Es decir, totalmente directo. Jesús no se anduvo con vueltas. Sin embargo, los apóstoles no entendían qué pasaba. Hermanos, esto se repite hoy. En el mundo entero está plenamente visible para los que entienden la actitud de hipocresía, de falsedad, con la que operan estos líderes religiosos, cómo operan en alianzas secretas ocultamente, cómo operan algunos de ellos en sociedades secretas. Y el Papa de Roma se muestra como un ser que viene en nombre de Cristo, cuando ha matado a millones de cristianos, cuando ha sido el director de muchísimos genocidios en la historia mundial, y aún las personas no pueden creer que Él sea el anticristo, no pueden tolerarlo. Cuando nosotros le mandamos uno de estos videos a alguien y ellos escuchan que el Papa de Roma es el anticristo, tienen ese mismo problema que tenían los apóstoles. No pueden tolerarlo. En psicología esto se conoce como disonancia cognitiva. Cuando la verdad es demasiado dura, dolorosa y fuerte para aceptarla, el cerebro humano más bien se bloquea y no quiere aceptar la verdad. Prefiere evitar sentir el sufrimiento que causa aceptar la decepción de lo que está entendiendo y aprendiendo. Y entonces se bloquea para evitar sentir el dolor. Y es algo terrible, ¿verdad, hermanos? Leamos en Juan